Bueno, pues continuamos nuestro estudio de la Guerra Fría, la segunda clase ya, dedicada a los bloques, the Cold War Blocks, a los dos bloques de la Guerra Fría. Como ya vimos ayer, y lo recuerdo un poquito para aterrizar, la Guerra Fría fue una etapa de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se extendió entre 1947 y 1991, ¿vale? ¿Por qué decimos Guerra Fría? ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como ambos tenían armamento nuclear suficiente para destruirse a ellos mismos y al planeta, nunca se enfrentaron directamente. Pero sí que el mundo quedó dividido y se configuró un sistema bipolar con dos polos o con dos bloques. Y esos bloques eran, por un lado, el bloque occidental o capitalista, Estados Unidos y sus aliados, y por otro lado el bloque oriental o comunista, la Unión Soviética y sus aliados. Vale, pues la clase de hoy la vamos a dedicar a ver más en profundidad qué características tenía cada uno de esos bloques, el capitalista y el comunista. Y vais a ver que es como un espejo. Lo que tiene uno, lo tiene otro, ¿vale? Se van haciendo organizaciones paralelas, tanto en lo militar como en lo político, como en lo económico, ¿entendido? En esa lucha de las dos superpotencias. Pero antes os quería decir una cosa. Explicaros que pongo ahí siempre Estados Unidos y aliados, Unión Soviética y aliados. Bueno, en Europa, algunos países quedaron en el bloque occidental o capitalista, en el bloque de Estados Unidos. Otros países quedaron en el bloque oriental o en el bloque comunista. Y os quería decir esto, ¿no? ¿Por qué unos países de Europa se quedaron en el bloque capitalista de Estados Unidos y por qué otros países de Europa se quedaron en el bloque comunista de la Unión Soviética? Bueno, pues es muy sencillo. La división de estos bloques corresponde a la lógica de la Segunda Guerra Mundial. Las zonas que liberaron de los nazis los aliados occidentales se quedan en el bloque de Estados Unidos. Las zonas que liberaron de los nazis los soviéticos se quedan en el bloque comunista. Esto, aunque no es así en todos los casos, ¿vale? No se puede generalizar, porque por ejemplo ahí tenéis a España que no participó en la Segunda Guerra Mundial y quedó en el bloque capitalista, ya os explicaré por qué en el próximo tema, si me da tiempo, pero en general sí podemos tomar esa idea. La zona liberada por los nazis, de los nazis por los aliados occidentales, es decir, por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, hasta donde ellos llegaron, se queda la influencia comunista. Y la zona desde donde llegó la URSS hacia Alemania, ¿no? Recordad que a los nazis los enfrentaron desde los dos frentes, este y oeste, pues la zona liberada de los nazis por la Unión Soviética, pues todos esos países se quedaron bajo la influencia de la Unión Soviética. También están ahí Yugoslavia y Albania, que tienen una dinámica un poco distinta, porque Yugoslavia no fue liberada de los nazis por la Unión Soviética, sino que fueron ellos mismos, los partisanos de Tito, los que la liberaron, pero también quedó configurado como un régimen comunista, con sus diferencias con la Unión Soviética, pero en el bloque comunista. Así que bueno, ya sabéis eso, ¿no? ¿Por qué parte de Europa se queda en el bloque capitalista? ¿Por qué parte de Europa, con todos esos países del este, se queda en el bloque comunista, ¿no? Eso de RFA y RDA ya os explicaré lo que es en la siguiente clase. La cuestión es que el mundo se queda dividido en dos bloques antagónicos. Un bloque que es el occidental, el de verde, y otro bloque que es el oriental o comunista, el de rojo. Por cierto, ya veis que hay otros países que no están pintados de ningún color. Y aunque todos al final van cayendo en un bloque o en otro, pues es verdad que intentaron hacer como una tercera vía lo que se llamaron los países no alineados, ¿vale? Como decir, vale, nosotros no somos ni del bloque de Estados Unidos ni del bloque de la Unión Soviética, tenemos nuestra propia lógica. Y de ahí nace también un poco el término tercer mundo, porque si Estados Unidos era el primer mundo, la Unión Soviética el segundo mundo, y todos esos países que no seguían ni un bloque ni a otro eran el tercer mundo. Pero ya os digo que con el tiempo, en general, casi todos los países fueron cayendo o del lado capitalista o del lado comunista, ¿vale? Bueno, pues explicado esto, ahora ya sí que vamos a ver cuáles fueron las características de cada bloque. Y como os digo, va a ser muy similar. Lo que hagan unos, lo van a hacer otros, ¿vale? O sea que es una lógica muy sencilla de entender. Fijaos, en economía, aunque ya lo sabemos, os lo recuerdo.
el bloque occidental de Estados Unidos se queda una economía capitalista de libre mercado. En el bloque oriental no tenemos capitalismo, tenemos todo lo contrario, una economía planificada comunista. Si esto es en economía, en cuanto a sistemas políticos, el bloque occidental son democracias liberales, con elecciones, con libertades individuales, mientras que el bloque oriental lo que tiene son dictaduras comunistas bajo la influencia de la Unión Soviética. Hasta aquí ya lo sabemos, esto ya lo sabíamos. Vamos a entrar ahora en algo nuevo, porque si estamos en un sistema internacional, vamos a ver lo que pasa no solo con Estados Unidos y con la Unión Soviética, sino también en todos los países que entran dentro de sus respectivos bloques. Y vamos a ver cómo en política internacional, tanto unos como otros van a intentar apoyarse. ¿Qué pasa en el bloque occidental? Pues la política internacional del bloque occidental está guiada por lo que se llamó la doctrina Truman. La doctrina Truman se llamó así por un discurso de un presidente de Estados Unidos que se llamaba Harry Truman. ¿Cuál era el objetivo? Pues el que os estáis imaginando, contener el comunismo. Si Estados Unidos es del bloque capitalista, esta doctrina Truman lo que va a decir, vale, Europa se ha quedado destruida tras la Segunda Guerra Mundial y lo que no queremos es que haya más países que se hagan comunistas. Así que vamos a defender los países capitalistas y vamos a defender el sistema liberal. Mirad, bueno, tengo ahí esto de la doctrina Truman, pero no lo vamos a leer para no hacer el vídeo más largo. Y en el bloque oriental, todo lo contrario. La doctrina Zhdanov lo que quería era lo contrario. Los países comunistas, solidaridad frente al capitalismo. O sea que los occidentales querían que ningún país más se hiciera comunista y los comunistas querían que ningún país más se hiciera capitalista. Eso es la clave de la política internacional. Que ningún país se cambiara ya de bando, ¿vale? Y esto va muy ligado a la ayuda económica, porque también hubo ayudas económicas en los dos bandos. En el bloque occidental, lo más importante, y esto es además importantísimo para la historia de Europa, fue el Plan Marshall. El Plan Marshall simplemente fue que Estados Unidos se dio cuenta de que Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, se había quedado totalmente destrozada. Y que en un continente tan destrozado podría prender muy fácilmente las ideologías políticas revolucionarias y comunistas. Vale, pues Estados Unidos lo que hace es inyectar un montón de millones de dólares, casi 13.000 millones de dólares, para reconstruir Europa tras la guerra y consolidar el bloque capitalista. Eso es el Plan Marshall, un inmenso plan de ayuda de Estados Unidos a Europa. Como veis, ahí está un poco por países los millones o los miles de millones de dólares que recibió cada país europeo con el Plan Marshall. España no lo recibió porque España era una dictadura, estábamos en la dictadura franquista y bueno, para recibir el Plan Marshall había que ser una democracia. No obstante, si nos da tiempo a ver el tema del franquismo, ya veréis cómo, aunque no el Plan Marshall, pero al final Estados Unidos y la España franquista llegaron a un acuerdo y Estados Unidos también ayudó a España de una manera muy importante, ¿vale? Entonces, en la economía, el bloque occidental, el Plan Marshall, pero los del bloque oriental, los países de la Europa comunista, no pudieron aceptar el Plan Marshall, porque la Unión Soviética dijo que de eso nada, que ayuda de los capitalistas, no, ¿vale? Así que se hicieron algo similar. En vez del Plan Marshall, que era la ayuda de Estados Unidos, el Comecon, que es el Consejo de Ayuda Mutua Económica. El objetivo era similar al del Plan Marshall, coordinar la economía de los países del bloque comunista para mejorarla. Como veis, esto es muy sencillo. Cada bloque tiene una cosa. Lo que hace uno, lo hace otro. Si el bloque occidental tiene el Plan Marshall, el bloque oriental tiene el Comecon, ¿vale? Y vamos a ver lo último que nos queda. También en cada bloque se formaron unas alianzas militares distintas, ¿vale? En el bloque occidental, esto seguro que os suena, porque todavía existe, se creó la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué es la OTAN? Pues la OTAN era una alianza militar defensiva contra cualquier agresión al mundo occidental, liderada por Estados Unidos. Los países del bloque occidental estaban en esa alianza militar que era la OTAN para defenderse por si la URSS los atacaba.
Como siempre, el bloque oriental hace lo mismo, pero al revés. El bloque oriental crea su propia alianza militar, que se llama Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, pues igual, es una alianza entre la URSS y los países del bloque comunista para defenderse de los ataques del bloque occidental, del bloque de Estados Unidos. Pero en realidad, la URSS utilizó el Pacto de Varsovia para imponer el orden dentro del bloque comunista. Esto ya lo veremos. Por ejemplo, en Praga, en 1968, en Checoslovaquia, se desencadenó una revuelta pidiendo más libertad hasta que al final la Unión Soviética mandó los tanques del Pacto de Varsovia y se acabó la revuelta, ¿vale? Dentro del propio bloque comunista. Nota menos importante, porque aparte de la OTAN, Estados Unidos promueve otras alianzas, ¿vale? La OTAN es sobre todo europea, del Atlántico Norte, como su propio nombre indica, y aquí tenemos pues, el Tratado de Río de Janeiro con los países de Latinoamérica, el ANZUS entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, la SEATO en el sudeste asiático, pero vaya, los más importantes son la OTAN y el Pacto de Varsovia. Ahora ya vais a poder comprender mejor este mapa que os puse en la última clase. Los países que están pintados de verde del mundo occidental tienen la OTAN y los países que están de rojo son del Pacto de Varsovia. Y entre medias, el telón de acero, esa especie de muro metafórico, que no era real, que dividía el mundo occidental del mundo comunista. Y esto parece una partida de Risk. Como no se enfrentaban directamente, pero la Guerra Fría estaba basada en la amenaza constante, pues los dos bloques tenían que prepararse para la guerra y tener cada uno más armamento, ¿vale? Esto, bueno, pues lo que generó es que sembráramos de misiles y de bases militares el mundo. Fijaos cómo estaba Europa y en este mapa lo veis un poco mejor. Los países del bloque occidental con misiles apuntando a la Unión Soviética, o sea, a los países comunistas, y los países comunistas con misiles apuntando a Europa Occidental. Los semicírculos que veis, rojos y verdes, es el alcance de los misiles, hasta dónde podrían destruir cada uno de los misiles. Bueno, pues un momento, tenemos aquí una tabla resumen con los bloques de la Guerra Fría, para resumir todo lo que hemos dicho hoy. Pues el bloque occidental, Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Sobre todo, ¿no? Luego hemos visto que en más partes del mundo. Bloque comunista, la Unión Soviética y Europa Oriental. ¿Qué sistema político tenían en el bloque occidental? Democracias liberales. Sistema político del bloque comunista, dictaduras comunistas. Sistema económico de los occidentales, el capitalismo. Sistema económico de los comunistas, el comunismo. Programas de ayuda económica, en los occidentales el Plan Marshall, en los comunistas el Comecon. Alianzas militares, en el bloque occidental la OTAN, en el bloque comunista el Pacto de Varsovia. O sea, como veis, esto del mundo bipolar es que realmente el mundo se divide en dos bloques con sus instituciones paralelas, que esto parece un espejo, y no tiene nada que ver uno con otro. Están divididos por ese telón de acero. Bueno, pues con esto terminamos lo que son las características de la Guerra Fría. Y ya el próximo día nos vamos a meter a ver el desarrollo cronológico, qué pasa desde 1947 en adelante, cuáles son los principales conflictos. Pero antes teníamos que tener claro todo esto. Por tanto, hoy ya hemos terminado con los contenidos, pero sí que vamos a ver un resumen de todo esto, que está muy bien además en vuestro Key Concepts, en la página 72. Lo leo, vais leyéndolo de vuestro libro si queréis, y con eso terminamos, que el vídeo de hoy se nos está haciendo un poquito más largo que de costumbre. Bueno, the Western Bloc and the Eastern Bloc, el bloque occidental y el bloque del este o el bloque oriental. The United States had a strong influence over most countries in Western Europe. Countries in the Western Bloc received assistance in three ways: the Truman Doctrine, which was a containment strategy; the European Recovery Program, known as the Marshall Plan; aid, significa ayuda, aid given to revive the economies of Western Europe and to help these countries resist the threat of communism. The North Atlantic Treaty Organization, la OTAN, an international military alliance against possible attacks on the Western world. Besides NATO, the United States promoted other alliances: the Organization of American States, the Pacific Security Treaty, or ANZUS Pact, the Southeast Asia Treaty Organization,
the Baghdad Pact, and various other bilateral treaties. The Eastern Bloc. The USSR was the undisputed leader of the European bloc countries in Central and Eastern Europe. Soviet control over these countries was strengthened, fortalecido, by economic and military strategies. The Council for Mutual Economic Aid, Consejo de Ayuda Mutua Económica, o el Comecon, was founded in response to the Marshall Plan. Its goal was to coordinate economic plans and set up mutual aid. The Warsaw Pact, el Pacto de Varsovia, was founded in response to the NATO. It was a military alliance with the countries in the Soviet sphere, offering protection against attacks from the Western Bloc. Vale, pues esto es todo.